Carlos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por sumarte a esta iniciativa para conocer recomendaciones y consejos al momento de acudir a una entrevista de trabajo. Permítame presentarme. Bueno, Carlos Ochoa, tú actualmente estás trabajando, tú eres founder y managing partner para Alpha Impact 8 Ventures, que es una empresa, un fideicomiso que se dedica a la parte de proveer servicios, más bien, sí, proveer soluciones a través de plataformas digitales, ¿no? de tecnología a empresas para el, ¿cómo se dice? Desarrollo de la inclusión financiera, ¿no? Para que utilicen el mejor de los recursos y poder dar acceso a empleos, mejor oportunidades a la gente, etc. Pero bueno, ¿quién mejor que tú? Mejor, si quieres, corrígeme, perdóname, corrígeme, platícanos un poco de tu experiencia, platícame si nos puedes platicar también de cómo llegaste a Alfa. Bueno, sí, yo efectivamente Alpha Impact 8, o en español Alpha Impact 8, que ahora estamos tratando de hacerlo más en español, ¿no? Lo que hacemos, somos un fondo de inversión de capital de riesgo basado en San Francisco, en el cual invertimos en empresas que principalmente del sector financiero, pero tienen que tener un catch. Este catch es que tengan un tema de responsabilidad social, no tan claro, o no como se entiende en México, sino que en la empresa que están desarrollando, o esta iniciativa que están desarrollando estos emprendedores, tenga un impacto social positivo en las comunidades latinas en México y en Estados Unidos, ¿no? Yo llegué aquí porque pues, yo lo que hago es hacer empresas, o lo que hacía, yo divido mi carrera en dos pedazos. Cuando estaba en México lo que hacía era hacer empresas de tecnología, y cuando me mudé a Estados Unidos me volví inversionista, ¿no? Ese creo que es la división que hago. En México yo tenía una empresa de tecnología que se llamaba Smart, que era de seguridad informática, y que logramos, o sea, después de 7 años, vender a Kio. Al hacer eso, ya habíamos hecho algunas incursiones a Estados Unidos con otra empresa que se llamaba Smart Predictive, pero era un sistema de prevención de fraudes para tarjeta de crédito, para tratar de ganar a Visa, ya sea como cliente o potencial adquirente, ¿no? Que nos pudiera adquirir. Al final eso no sucedió, pero pues después de la venta de la otra empresa y con una especie como la Q-Hire de la de prevención de fraudes, pues yo me quedé sin trabajo, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces me quedé en Estados Unidos, me casé aquí. Y cuando la gente me pregunta, oye, ¿por qué llegaste a Estados Unidos? ¿Y por qué te quedaste? Más que por qué llegaste, ¿por qué te quedaste? Pues la respuesta siempre es por amor, ¿no? Me casé, me quedé aquí, y un par de años después de haberme casado, la verdad es que prácticamente 1 año y medio, casi 2 años, no hice nada. Aprendí a jugar golf, ¿no? Empecé el fondo de inversión con esta visión de generar la infraestructura financiera que tanto le hace falta a Latinoamérica, invirtiendo en empresas de Estados Unidos que tuvieran la capacidad del producto y la tecnología para llegar y atender a los clientes en Latinoamérica. Principalmente porque Estados Unidos, porque pues aquí hay mucho más dinero, hay más capital. Siempre que buscábamos capital en México, pues era muy difícil. Y también no se entendía cómo hacerlo, ¿no? En México estamos acostumbrados a que el cliente paga tu nómina, ¿no? O sea, el servicio no hay inversión, y aquí hay mucho dinero, las empresas mucho más sólidas tenían capacidad de ir y competir en el mercado mexicano y en Latinoamérica en general. Sí, es como llegué a Alpha Impact. Okay. Buenísimo. Oye, ¿y qué tipo de posiciones, de puestos tienen en Impact 8? Esa fue vamos que un debate bien interesante desde el principio. Yo que venía como un tema de industria y de tecnología contra el tema de los fondos, ¿no? Los fondos de inversión generalmente tienen pues 3 o 4 posiciones que son, tienes el partner, ¿no? Y tienes diferentes partners. Los partners a su vez tienen estos que les llaman principals, ¿no? O junior partners, ¿no? Alguien que les ayuda, ¿no? Y que hace gran parte del trabajo. Y luego tienes analistas, ¿no? Una base de analistas grandota que son los que ven el mercado y ven a la gente y ven a las empresas y
Y para mí eso no era tan relevante, ¿no? Ya que lo que nosotros queríamos hacer era ayudarles a las empresas, no únicamente con el tema de capital, sino con la posibilidad de llegar a otros mercados, y la única forma que yo veía de hacer eso era trabajando. Pues hoy los diferentes puestos que tenemos son puestos, digamos que operativos en términos de manejo financiero, ¿no? Temas de operación financiera, en donde hay un back office importante. Los otros puestos que tenemos son, digamos que son estos analistas o principals que están buscando a las diferentes empresas. Y los partners trabajamos muchísimo, ¿no? O sea, parte del modelo no es que trabajen los demás por nosotros, sino los partners trabajamos muchísimo. Y hay como esta ayuda que viene de abajo hacia acá. También algo que pasa mucho aquí en Estados Unidos, a diferencia de México, es que prácticamente todo es outsourcing, ¿no? Yo al principio quería construir ya sabes, ¿no? Y el área de contabilidad y los de finanzas, y así como lo había hecho antes, ¿no? En México. Y aquí más bien, pues hay áreas muy especializadas, hay empresas muy especializadas por el tamaño del mercado que te dan un servicio pues, muy bueno para una cosa. Entonces, hay empresas de contabilidad completas de 100 o 200 o 500 personas que solamente atienden a fondos, por ejemplo, ¿no? Entonces, mucho de lo que empecé a construir inicialmente, que era, ya sabes, el área de contabilidad, recursos humanos, etcétera, pues lo hemos ido outsourceando con buenos resultados, ¿no? Que esa no era mi experiencia cuando lo hacía así en México. Buenísimo. Oye, y bueno, ya platicando de estos perfiles, vamos a dividirlos, si quieres, los operativos, o sea, los analistas. Según entendí, los analistas, digamos que son un poquito más, que están en la operación, como bien lo mencionas, y los principals, ¿no? Que ya son, digamos, puestos de liderazgo, ¿no? Quiero suponer que manejan el equipo. ¿Cuáles son las habilidades soft, las habilidades blandas, quitando la parte técnica, que tú buscas en las personas que se van a integrar a tu equipo? O sea, a ver, hay algo que es para todos, ¿no? Que es smart and get things done, ¿no? Ese es, o sea, creo que algo que he aprendido de aquí y que deberíamos de tratar de usar en todas nuestras empresas es encontrar a la persona más inteligente que pueda hacer este trabajo, ¿no? El que sea el perfil que tú quieras tiene que ser el más inteligente, porque eso te va a ayudar a resolver muchas cosas. Entonces, eso es para todos, smart and get things done. La otra parte que considero muy importante es la parte de comunicación. Creo que pues nosotros trabajamos remoto. Para nosotros, desde que iniciamos, siempre fue trabajar remoto, ¿no? Siempre fue a través de Zoom. Llevamos varios años usando Zoom, desde que empezó Zoom prácticamente. Entonces, la parte de comunicación es muy importante porque no tienes esta capacidad de ver a la gente todo el tiempo. Más bien, nos vemos 2 o 3 veces al año todo el equipo, ¿no? Nada más. Nada más. Todos los demás es remoto. Entonces, la capacidad de comunicación es muy importante. La otra parte muy importante que creo que va a touch con la capacidad de comunicación es la capacidad de escuchar, ¿no? El que puedan escuchar. Necesitamos gente que pueda escuchar y que entienda y que pueda seguir. Y la otra que viene ahí al lado es que puedan seguir instrucciones. Esas son como que la parte, las 3 partes. Algo que a mí personalmente me gusta y que es pues un problema, ¿no? O sea, no un problema, pero es una discusión constante con mis socios, es que yo creo que deberían de saber matemáticas, siempre. ¿No? Y hay una pregunta que les hago a todos, ¿no? O sea, de hecho se la copié a uno de los fundadores de una de nuestras empresas, que es, ¿cuántos miles hay en 1 billion, ¿no? How many thousands are in a billion, ¿no? Y espero que tengan esa capacidad de explicarlo. O sea, no soy mucho de los casos y eso, pero creo que deberían de tener habilidades numéricas y saber matemáticas. Eso para mí es muy importante. Y he sufrido cuando los contrato y no saben matemáticas, ¿no? Por la forma en cómo lo hacen. Pero bueno, esa es otra parte. Y bueno, la capacidad de comunicación tiene que ser verbal y escrita. Al ser nosotros una empresa, vamos a decir, bilingüe o 100% bilingüe, pues necesitamos que sean verbal y escrita en inglés y español, ¿no? Eso es como para todos y es lo que esperamos de la gente operativa, ¿no? Y capacidad de aprender. Yo creo que capacidad de aprender es fundamental, ¿no? Es que les guste aprender, que sea un placer aprender, ¿no? Para ellos, eso es fundamental. En la parte de los managers, tenemos un skill que tiene que ser, es un poquito diferente que cuando lo tienes en una estructura más jerárquica.
Los managers tienen que tener la capacidad, o los principales, al igual que los socios, tienen que tener la capacidad no únicamente de llevar sus equipos o la gente que les puede reportar, sino de ser capaces de influenciar o influir en las decisiones de los founders, de los directores de las empresas en las que invertimos. Entonces, ahí sí, la forma en la que yo lo defino es que sean capaces de hacer Jedi Mind Tricks. Que les hagan así, digan, sí, razón, Carlos, hay que hacer esto, ¿no? Entonces, esa capacidad de influenciar, yo creo que tiene que ver con dos pedazos. Una, de una capacidad analítica y estratégica, ¿no? De estratégica. Y la otra es capacidad de comunicación, ¿no? Es poder pensar muy bien las cosas y poder comunicarlas con claridad, para entonces hacer que el resto de la gente lo pueda hacer. Y sin duda lo que buscamos son líderes. Gente que, voy a decir naturalmente, ¿no? Pero gente que ya traiga eso, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo formar a estos líderes, no tenemos el tiempo. Pues queremos gente que ya tenga este liderazgo como parte de, que ya lo haya aprendido o sea innato, pero que ya sea parte de ellos en la parte de arriba. No únicamente para el equipo, sino para esto, porque para nosotros, el que seas un socio, un principal, tienes que ser un líder de la industria, sin duda. La gente tiene que poder seguir para poder hacer bien tu trabajo. Y creo que así lo defino, ¿no? La parte de managers, la organización es muy plana, entonces tiene que haber más influencia que tema de jerarquía, ¿no? La parte jerárquica no nos funciona muy bien. Ok, buenísimo. Nada más quiero hacer un paréntesis. Cuando mencionaste de la habilidad de escucha en los perfiles operativos, te requieres a entender las necesidades de los clientes, ¿verdad? Me refiero a que tengan la capacidad de escuchar y después poder tomar una decisión basada en esa información, ¿no? Algo que hemos encontrado y que nos pasa mucho, en esta industria es mucho de bla, bla, bla. Yo eso no lo sabía y lo aprendí en los últimos 5 años. Hay muchos sales guys, ¿no? Lo que están buscando no te escuchan, lo que están esperando es darte, están esperando que te calles para decir algo, ¿no? Y lo que quiero es que realmente interioricen lo que está diciendo la gente enfrente. Porque lo que nuestros clientes, vamos a decirlo así, son o los inversionistas, o los directores de otras empresas, o los ejecutivos de otras empresas, ¿no? U otros fondos. Entonces, la gente de allá, pues, tiene algo que decir, ¿no? Y tienen necesidades específicas. No tenemos algo cookie cutter, ¿no? Que puedas replicar. Entonces, tienen que poder escuchar y entender qué es lo que requiere tanto los managers como el resto, ¿no? Del ecosistema. Y tenemos gente muy inteligente. O sea, hemos hablado con fundadores de empresas tan grandes como Fitbit, por ejemplo, ¿no? Como directores de C-level executives de Facebook, ¿no? De Google. Pues hay que poder escucharlos, ¿no? Creo que es mucho más importante saber qué tienen que decir, entender y de ahí poder actuar en consecuencia. Totalmente, perfecto. Oye, y ya en una entrevista, ya al momento de que tú entrevistas a la gente, cuando tú entrevistas a los candidatos, platícanos, ¿cuáles son los errores más comunes que tú ves en las personas? Yo creo que uno es como, pues evidentemente, si estás en entrevistas que quieres el trabajo, ¿no? Entonces tratan de vender más de lo que realmente hay, ¿no? El oversell, ¿no? Es como, sí, yo puedo y puedo y puedo y sé y sé y sé. Y yo normalmente los dejo y luego les hago una pregunta específica y ahí se matan, ¿no? En el tema de eso, y además a los mexicanos les pasa mucho más. Es muy interesante, ¿no? Es como una parte del perfil. La otra parte que venden mucho, y ya voy a hablar de los mexicanos, ¿no? Que es la audiencia para la que estamos, es que venden mucho que sí hablan inglés y no hablan tan bien, ¿no? Es muy diferente entender y poder llevar una conversación y explicar con claridad las ideas complejas y abstractas. Yo creo que cuando tú dices que hablas inglés y estás entrevistándote para una empresa que tiene operaciones en Estados Unidos de verdad, tienes que poder expresar con claridad ideas abstractas, ¿no? Sin tratar de traducir. Hay mucha gente que traduce y pues sí, pueden sobrellevar una conversación, pero para nosotros eso no es suficiente, ¿no? Todo el tiempo estamos interactuando con gente que solamente habla en inglés y que no tiene ningún interés de ayudarte porque no hablas bien, ¿no? O de tratar de entenderte. Simplemente decir, oye, no te entendí nada, gracias, bye. Yo creo que algo que a mí personalmente me ha dolido mucho, ¿no? Y que es de esos errores, ¿no? De los que hablamos, es que había un candidato que estamos buscando para un analista
que además me encantaba. O sea, sabía muchísimo de matemáticas, tenía una visión muy clara de los diferentes negocios, entendía muy bien la industria. Y dijo, no, sí, sí. Y a la hora que lo entrevista mi socio, que solamente habla inglés, nadie entendía nada de lo que él estaba diciendo. Nadie. No era como entre que se puso nervioso y pues no, o sea, no hay cómo, porque va a estar interactuando con él y con otras personas todo el tiempo, ¿no? Y creemos eso, o sea, si realmente tienes que ser muy claro de cuáles son esas habilidades, ¿no? Como el tema de... y el otro punto que veo relevante en el tema de la entrevista es que yo normalmente les dejo tarea previa a la entrevista. Siempre les dejamos tarea, siempre. Entonces, oye, ¿quieres entrevistarte? Pues venme a presentar algo, ¿no? Quiero poder entender diferentes, tu proceso mental y etcétera. La tarea parece de escuela, ¿no? Muchas veces. O sea, como que... Y no me queda muy claro por qué. Porque, y nos ha pasado muchas veces. Cuando llegan y la entregan es como, sí, profe, ya póngame una palomita, ya la hice, ¿no? Más allá que lo que yo espero que sea algo, porque aquí lo que hacemos es competir con los mejores del mundo, ¿no? Somos ahí prácticamente 6,000 fondos en Estados Unidos y que hay de todos los países. Hay chinos, hay muchos asiáticos, hay poquititos latinoamericanos, hay muchos europeos y gente de Estados Unidos, canadienses. Competimos con los mejores del mundo. Entonces, el trabajo que me tienes que entregar tiene que competir a nivel mundial, ¿no? Y viene con todo, desde faltas de ortografía, y además eso, ay, no, es que soy muy malo para los acentos, ¿no? Nunca aprendí. No, es así como, no puede ser, ¿no? O sea, bueno, hay primarias nocturnas, puedes ir y regresas después a tu entrevista, ¿no? Pero siempre hay una excusa, ¿no? Esa es la otra, que siempre hay como una justificación, ¿no? Como que en cierto nivel lo que buscamos, nosotros es alguien que sea coachable, ¿no? Pero siempre, no, pero es que hay una excusa, ¿no? Siempre. Y creo que eso, más allá de ayudarles, les resta pues decir, sí, esto pues, es una debilidad que tengo, pues si empezar a trabajar con ustedes, me gustaría que me dieran un par de horas para meter unas clases de ortografía, por decir algo, ¿no? En inglés y en español. Pero siempre hay una excusa, esa es la otra, ¿no? Y lo vemos con el trabajo que nos entregan siempre está mal hecho, ¿no? Es de una pésima calidad, o mucho está mal hecho, es una pésima calidad, y siempre hay una excusa de por qué. Es como, no, ya sabes, el perro me comió la tarea, profesor, ¿no? Parece chiste, pero... No, sí, es increíble que mencionas eso, ¿sí me explico? Y te entiendo, me río porque es algo que también a nosotros en recursos humanos nos pasa, o sea, cosas muy básicas, por ejemplo, yo que trabajo como consultor y que doy asesorías, o sea, cosas muy básicas, por ejemplo, un currículum, ¿no? O sea, que tengas esos errores de ortografía, que no cuide la redacción, o sea, es tu carta de presentación y eso refleja atención al detalle. Entonces, muchas veces te descartan o no quedas dentro del proceso, precisamente, oye, imagínate cómo vas a presentar un correo electrónico o una presentación con un consejo ejecutivo, con tus clientes, si no cuidas esos pequeños detalles, ¿sí me explico? Entonces, es increíble, o sea, me da mucha risa porque sí es cierto, o sea, pasa muchísimo. Y para nosotros es muy importante, como dices, como somos una estructura muy plana, la gente de abajo va a hablar con el director de las empresas. No hay como filtros y no, yo solo no. Entonces tienen todos que poder hacerlo con una calidad excepcional, ¿no? Y excepcional para que compita a nivel mundial, eso es lo que buscamos. Y eso nos cuesta mucho a los mexicanos, entender que tenemos que competir a nivel mundial, ¿no? Y ser muy buenos en lo que hacemos. Los mejores, ¿no? En lo que hacemos. Totalmente, me entiendo. Oye, Carlos, y en uno de los one-on-ones que tuve, justo con León, una de las cosas, con León Pérez, una de las cosas que él nos comenta, que él busca, fuera de las habilidades técnicas y fuera de los soft skills, es que busca que las personas de cierta forma tengan valores en responsabilidad social, que estén comprometidos con algún tema comunitario, con algún tema en términos de sociedad, ¿no? Voluntariado, etc. Tú ya mencionaste a lo mejor una parte que a ti te gustaría que tuvieran, la parte de matemática, pero bueno, ¿hay alguna habilidad, algún skill, algún valor que tú le des un plus, que tú le des un valor agregado en los candidatos? Pues mira, nosotros somos un fondo de impacto, ¿no? De impacto social.
Entonces, tienen que estar, uno, enamorados hay un lema que usamos, y perdón que es en inglés, pero es profit from purpose, ¿no? En donde sí, vamos a hacer negocios, pero a través de generar beneficios sociales a la comunidad, ¿no? A Latinoamérica y a las comunidades latinas en Estados Unidos. Eso les tiene que encantar, ¿no? Tienen que sentir su responsabilidad, eso que es parte de su responsabilidad, ¿no? Que no únicamente vienen por un trabajo, sino para generar un cambio positivo en el continente, vamos a decirlo. Esa es una. La otra parte que hacemos es que solamente invertimos ahora que está tan de moda, pero todos llevamos haciéndolo desde el inicio, es solamente invertimos en empresas que tengan diversidad. O sea, los founders, al menos uno de los founders tiene que ser, pues, mujer, ¿no? O ser parte de una de las minorías. Y tienen que estar de acuerdo, y no únicamente eso, tienen que poder llevar esa bandera y llevarla a los extremos, ¿no? En donde para nosotros es tan importante, en donde pues no aceptamos empresas, o no invertimos en empresas, y no trabajamos con proveedores tampoco, que no tengan cierta diversidad dentro de su plataforma. Entonces, para mí esos dos valores son muy importantes, y porque además tienen que vivirlos. Ahí nos ha pasado cosas y bueno, hemos cambiado a algunas de las personas pues cosas tan fáciles como qué bueno que Trump dijo eso, ¿no? Por ejemplo. Y de repente lo platican así. Y no se dan cuenta, ¿no? Porque además no se dan cuenta, ¿no? Del tipo o sea, de lo que están diciendo detrás, ¿no? Pues bueno, no hay nada que hacer con ellos, ¿no? O sea, eso se va, ¿no? Sin duda. No hay opciones. No trabajan con ellos. Simplemente no. Y pueden ser proveedores, lo que sea, ¿no? Entonces, una parte que hacemos muy importante es de revisar, ¿no? Y de tratar de entrevistar no únicamente a los empleados, a toda la gente con la que trabajamos, como te digo, hay mucho de outsourcing, para entender cuáles son sus valores también, ¿no? Sus valores en términos de diversidad y equidad, en términos de responsabilidad social, y pues no, tienen que ser, no únicamente, no tienen que estar de acuerdo, tienen que ser activistas en estos dos pedazos. Y si no lo son, no pueden trabajar con nosotros, ni en la parte de outsourcing, ni en la parte interna de la empresa. Okay. Algunos proveedores es así como, uff, ¿no? Entonces, bueno, si quieres, ¿no? Si quieres, no quieres contratar gente de colores, ese no es mi problema, ¿no? Entonces yo te quiero contratar a ti, punto, that's it. Y hemos hecho que algunas cosas cambien, ha sido interesante, pero esos son los dos valores como importantes. Ahora, en temas comunitarios, yo creo que por nosotros tenemos suficiente trabajo aquí, porque hay muchísimo que hacer. Hay en esos dos temas, tanto de educación, comunicación, llevar esta información a otras comunidades, que puedan aprender a usar, a hacer todo temas de uso de tecnología, ayudarles a nuestras empresas a llegar a Latinoamérica. Hay mucho que hacer, y pues más bien sí trabajan muchos, toda la gente aquí trabaja mucho, o sea, trabajamos mucho, no, vemos muy pocos espacios para algo más, y generalmente cuando hay una iniciativa que viene como de ayudar algo, la metemos como parte de la organización, de quien venga, ¿no? Si hace sentido, la metemos como parte de la organización, y pues hacemos que pase, ¿no? Tratamos de apoyar en lo más posible como organización, que creo que es más fácil que como individuos, ¿no? Tenemos un poco de más pago. Ok, buenísimo. Oye, Carlos, en la parte para posiciones analistas o posiciones más operativas de entry level, ¿valoras más la experiencia o la actitud, las ganas de trabajar? Me queda claro que para los principals, tú lo has comentado, necesitas que sean expertos, ¿no? Por el hecho de que compiten con otras empresas, con otros fondos de nivel mundial. Entonces, me queda claro que eso tienen que ser expertos. Pero para posiciones más, digamos, con menos experiencia profesional, ¿valoras más el tiempo o la actitud, las ganas de crecer, de aprender? Porque hay mucha gente que también hay mucho apasionado en la parte de responsabilidad social, de ayuda, de diversidad y todo este tipo de cosas. Platícanos. Pues mira, yo creo que el error, solo nosotros nos tropezamos dos veces con la misma piedra, ¿no? O sea, yo creo que me pasó en mis empresas anteriores, cuando estaba en México y contrataba gente como con más experiencia y luego no funcionaba, ¿no? Y lo volví a hacer aquí. Y tampoco fue funcionado. Entonces creo que la respuesta es, pues prefiero las ganas y la iniciativa. Y pues creo que parte también de nuestra misión es
pues entrenar, educar, ¿no? Y hacerlos como, o sea, tratar de que la gente acabe teniendo un perfil como el que nosotros necesitamos. Creo que de actitud es muy importante. Y también, algo que para mí es muy claro es que pues, la gente no aprende tan rápido, pero pues para mí es 8 meses, ¿no? En 8 meses ya deberían de estar alone, ¿no? O sea, ya deberían de ser y de poder generar como estamos esperando de ellos. No esperamos que generen el primer día, ¿no? Eh, esperamos que se tarden alrededor de 8 meses en ya poder generar y tenemos, o sea, una vez que contratamos bien, estamos dispuestos en darles el tiempo para que aprendan, dedicarles nosotros tiempos a ese training y recursos también, para que entonces tengan estas habilidades que necesitamos, ¿no? Al final. Pues sí, y también hay lo que pasa, nosotros ese mismo problema que vemos con los mexicanos que quieren trabajar aquí, pues también lo vemos con los de Estados Unidos que pudieran trabajar en Latinoamérica, ¿no? O sea, el shock cultural no es tan fácil, ¿no? Entonces, ya sea de un lado o del otro, sí necesitamos como mucho entrenamiento. Y también hemos visto que los mexicanos están más dispuestos, como decir, quiero aprender y quiero echarle ganas a que los de Estados Unidos digan, sí, sí, quiero aprender Latinoamérica. No, no les es relevante, ¿no? No, y sienten que no va a sumar en su carrera al futuro. Perfecto. Oye, platícanos, ¿has tenido alguna anécdota, alguna experiencia de alguna entrevista particular que realmente haya sido mala, que la persona no sabe ni siquiera dónde estaba parado, no sabía qué era lo que estaban haciendo, no sabía qué es lo que iba? ¿Has tenido alguna experiencia de ese tipo? Pues he tenido muchas. Muchas. Platícanos. Bueno, te voy a contar dos. Te voy a contar una de mi vida pasada en México, ¿no? Va. Y una de mi vida, y una de acá en Estados Unidos. En mi vida pasada en México, alguna vez estábamos tratando de contratar a un gerente de marketing, ¿no? Okay. Éramos una empresa de seguridad que era muy difícil. Hoy si yo tengo ciberseguridad, ya la entiendes. Imagínate hace 10 años, ¿no? O sea, ¿qué hacen de seguridad, no? O sea, había preguntas desde, ¿ustedes tienen perros y guardias y cosas así, ¿no? No, seguridad informática. Ok. Entonces, no había nadie en realidad que tuviera un perfil que pudiéramos traer de otro lado. Entonces, era como alguien que tuviera las ganas, actitud, etcétera. Y una de las preguntas que teníamos, o en la parte de las entrevistas, era, ¿por qué no nos dices cómo hacer un evento? ¿No? Y alguien llegó totalmente preparado con que los iba a llevar a la plaza de la computación. A nuestros clientes, que eran los directores de Televisa, Mave, Bimbo, ¿no? Y pues, cuando la cuestionábamos, de, oye, ¿por qué a la plaza de la computación? O sea, a lo mejor hay algo interesante ahí, pero ¿por qué? ¿Y cómo llegaste a esa conclusión? Pues lo que nos acabó diciendo es, bueno, para que entonces puedan comprar las computadoras que se necesitan para sus empresas, ¿no? Pero además se enojó, ¿no? Con la pregunta, es como que no es obvio, ¿no? Así como que no entienden y seguramente nunca han ido. No manches. Y fue, bueno, gracias por venir, ¿no? Pero se fue muy enojada. Y pues claramente no entendía nada, ¿no? O sea, no entendía lo que estábamos ofreciendo, ¿no? También yo creo que probablemente había mentido en cuánto ganaba antes, ¿no? En el tema de su currículum y del perfil que gente que manejaba, etc. Y la otra parte que me pasó aquí en Estados Unidos fue cuando entrevistamos a alguien de México, ¿no? Que era pues en inglés. Y yo lo estaba entrevistando y dije, pero vamos a hacerlo en inglés, ¿no? Para empezar, ¿no? Y se enojó, ¿no? En algún momento también me dijo así como, además era del norte, pero perdón por las cosas, pero ya, güey, si tú sí entiendes, ¿no? Entonces, oye, sí entiendes que vas a estar trabajando con muchos gringos, ¿no? Aquí. Claro. Pero sí fue así como, o sea, le digo, es que no te estoy entendiendo porque la traducción estaba muy mal, ¿no? La forma de tratar de explicarlo estaba muy mal. Y me dijo, pues ya, güey, pero si tú sí me estás entendiendo, ¿por qué me estás jodiendo? No, está bien, ya. Tienes toda la razón, no lo vuelvo a hacer. Muchas gracias. Gracias por participar. Además, además, eso estuvo muy difícil porque esta persona venía muy recomendada, ¿no? Así de gente que conocemos, de inversionistas, de
etcétera, ¿no? Entonces yo creo que sentía que ya era suyo, ¿no? Se confió, probablemente. ¿No? Y yo le hice, pero además, pues muy mal inglés, pero pues, no le entendía en realidad. Yo lo quería preparar para que presentara con la gente de Estados Unidos que trabaja con nosotros y pues no, se enojó mucho. Además, además, algo que me pasaba es que pues lo tengo grabado, ¿no? La entrevista, porque fue en Zoom, por supuesto, ¿no? Y pues como que muchas veces estuve tentado a hacer como un meme así de cuando entrevistas en Estados Unidos, esto hacen los mexicanos. Y él, ya, güey. Ya, güey, si tú estás, no entiendes, sí entiendes. No, pero híjole, qué mala onda, ¿no? Pero bueno. Pues Así, creo que es algo importante lo que tú estabas diciendo hace ratito de los skills, ¿no? Que tengan un buen nivel de inglés, un buen manejo de inglés. así es. Ah, Sobre todo para, o sea, y que no, o sea, yo no sé, yo no sé, y soy muy honesto en esto que te voy a contar, que es algo personal. Yo pensaba que yo hablaba muy bien, por ejemplo, ¿no? Nunca tuve ningún problema hasta que llegué aquí. Aquí vi la diferencia, ciertas cosas, ciertas palabras que nunca había tenido que usar en mi vida, ¿no? Tiempos verbales que nunca había tenido que conjugar, ¿no? Y cosas que yo sé cómo decir en español con mucha claridad, que aquí al tratar de traducirlas salen muy mal, ¿no? Y bueno, yo creo que me tardé más o menos un año en como entrar en el mood. Hoy te puedo decir que me cuesta todavía mucho trabajo tener como conversaciones paralelas en español y en inglés, como que tengo que cambiar el chip. Eh, y yo creo que en México creemos que sabemos, ¿no? Porque lo que tú quieras, ¿no? Porque vamos a Cancún y conocemos a alguien y hablamos bien, ¿no? O porque podemos tal vez ver una película, pero tenemos como esa deficiencia. Yo creo que además está widely spread, ¿no? O sea, hay mucha gente que a pesar de que se pueda mover bien en ciertos círculos, a la hora que la pones de verdad a comunicar algo, pues se vuelve mucho más complicado, ¿no? Y ahí creo que la única forma de realmente aprender es con la práctica y con estar tratando de hablar en inglés con gente todo el tiempo, ¿no? Y tratar de leer en inglés, y tratar de escribir en inglés, y tratar de hacerlo así, ¿no? Ahora, también le pasa a los latinos en Estados Unidos, que hablan español, pero no entienden nada de idioma, de lenguaje de negocios, porque nunca lo aprendieron. Pues también ahí nos ha tocado. Ahí tenemos a alguien que, por ejemplo, que estamos en el reverse engineering de que habla español, ¿no? Porque pues habla como aprendió con sus cuates antes y toda su vida laboral ha trabajado en Estados Unidos. Pues escribir un mail es complicadísimo y no pone acentos, ¿no? Porque, o hablar con alguien de negocios en español es muy complicado porque no tiene ese lenguaje, ¿no? Y creo que eso nos falta en general en todos los niveles, porque cuando vienen los emprendedores a tratar de levantar capital, esa es una de las deficiencias más importantes. Cuando viene la gente a tratar de hacer negocio aquí, esa es una de las deficiencias más importantes. Creo que nos falta mucho en ese sentido, ¿no? Y cuando digo en ese sentido es los que creemos que hablamos, creo que tendríamos que darle una revisada y mejorar nuestro inglés, ¿no? totalmente. Siempre estar practicando. Y creo que seas del giro que seas, yo creo que Así es. en cualquier industria, cualquier sector, pasa, por la experiencia que yo he tenido, no nada más del México, sino a nivel LATAM, es muy complicado eh, contratar personas que tengan un buen nivel de inglés. Entiendo que a veces hay gente que sí se prepara, que sí tuvo la oportunidad de irse al extranjero o de estudiar en una escuela bilingüe, pero independientemente de eso, creo que hay los medios de que, oye, pues ponte Netflix y me explico todo en inglés, subtítulos en inglés, practícala, escucha la pronunciación. Así es. Y yo siempre les digo, pero no te pongas a leer, no te pongas a ver programas de Friends o cosas. Exacto. Ponte a ver programas más complejos, ¿sí me explico? Un tipo Suits, o sea, tipo algo donde vean negocios, ¿sí me explico? Para que la gente se familiarice con Claro. conceptos, con un inglés de negocio, Exacto, precisamente por exacto. eso, ¿no? E Entonces, incluso, y yo creo que ahora incluso tenemos una serie de herramientas como TED, por ejemplo. O sea, si tú eres, no sé, de recursos humanos, debe haber, no sé, voy a decir un número, pero probablemente 200 documentales y TED y short speeches, ¿no? De recursos humanos.
donde vas a entender muchos de los conceptos, cómo se trata y cómo se maneja, ¿no? Eh, y, y entender también de que, pues, no, digamos que las frases o los dichos no se traducen, ¿no? Eso no existe. que eso a mí me costó mucho trabajo. Yo tenía muchas Sí, sí, frases y sí. muchos dichos y Sí, muchos que aquí, pues nadie entiende y no hay cómo, ¿no? Y ahora yo estoy haciendo unos en inglés, pero no se traducen y no se hacen. Y es gran parte de la comunicación en México principalmente, ¿no? En México hablamos mucho así, ¿no? Con muchas frases y con muchos dichos y con muchos, como sobreentendemos muchas cosas, sí, ¿no? totalmente. Y creo que hay que ser más claros en la comunicación en todos los sentidos y mucho más claros también cuando hablamos en inglés. Totalmente. Perfecto. Oye, cuáles son las preguntas, obviamente dejando la parte técnica, cuáles son las preguntas que tú haces? Ya comentaste hace rato de una pregunta capciosa, la de cuántos miles hay en en One un billion. ajá, exactamente. En español no jala, porque hay cuántos miles hay en 1,000,000,000, entonces no jala. Sí, sí. Pero ¿qué otra pregunta, qué plática, o alguna pregunta o preguntas así como que dices default, tengo que, o sea, siempre la haces en tus, independientemente del puesto, de la posición, que siempre hagas? No, bueno, hay muchas que es, o sea, a ver, hay muchas, unas, los voy a dividir en dos pedazos. Hay unas que quiero entender un poco más de la persona y hay otras que quiero entender la relación que podría tener con el trabajo, ¿no? Es diferente. O sea, quiero saber si la persona es la adecuada y la otra, cómo se va a relacionar con el trabajo, ¿no? Eh, si la persona es la adecuada, le pregunto muchas cosas con su relación con el trabajo. ¿Cómo trabaja? ¿Cuándo trabaja? ¿A qué hora se despierta? Porque somos una empresa virtual, ¿no? O sea, Sí, todos, ¿no? ¿A qué hora se despierta? ¿A qué hora se duerme? ¿Cómo come? ¿Dónde le gusta más? ¿En qué espacios? ¿Escucha música o no? Para trabajar. Y es muy raro, la gente de dice, oye, ¿qué, ¿qué es no? esto? Ajá, No. exactamente. Ajá. Pero tengo, vamos a decir, más de 20 preguntas de ese estilo, ¿no? Que más o menos les hago generalmente 10, pero tienen que ver con sus hábitos de trabajo, o sea, con sus hábitos personales de trabajo. Se sientan en el sillón, se sientan con la laptop en, en las piernas, es en un escritorio, lo hacen en un sillón, etcétera, ¿no? Les gustan esos escritorios que están parados, eh, cuando dejan de pensar en el trabajo, si se quieren desconectar o no, si cuando se van de vacaciones quieren contestar el teléfono o no, ¿no? Etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas. Eso para entender su relación con el trabajo. Y las otras preguntas que les hago son preguntas de ellos, personales, muchas preguntas personales. Quiero entender por qué quieren esto. Para mí es muy importante que cuando lo quieran es que venga de una pasión más grande que solamente quiero que un trabajo para vivir. Y entonces es, cuéntame por qué quieres hacer esto. Y ahí siempre hay un speech malísimo, ¿no? Pero ¿Cómo de la cuál? ¿Cómo siguiente, cuál? ¿Cómo que te han dicho? no, bueno, el crecimiento de México nos ha llevado a que Estados Unidos sea, sabemos que Estados Unidos es la siguiente etapa de crecimiento para los empresarios mexicanos. Y entonces para mí, como he visto, ¿no? Que quisiera llegar a Estados Unidos porque voy a crecer allá mucho más de lo que pudiera en México, etcétera, ¿no? Y entonces, cosas como lo hizo Elon Musk, y decía, bueno, ¿eso qué tiene que ver? Pero bueno. Pero la siguiente pregunta es que me cuenten algo de su infancia, que se relacione con por qué quieren hacer. Si hay algo que tiene que ver con su infancia, que se relacione, o con una etapa de su juventud que se relacione con hacer. O cuándo decidieron que querían tener un trabajo como este. O cuándo decidieron y por qué que querían tener esta carrera. Y si yo no les doy este trabajo, ¿qué otra cosa iban a hacer? ¿No? ¿Y por qué? Porque para mí esa pasión generalmente viene de amor, ¿no? Que amo hacer esto o amo esto que quiero hacer, o de dolor, ¿no? Y que está en proceso de ser resuelto, ¿no? Y esos dolores, pues a mí de niño, pues no me gustaba que me dijeran que era mexicano y ahora quiero cambiar esas cosas, ¿no? Por decirlo. Pues creo, y ahí no tengo un set completo, nada más empiezo simplemente con esa de la infancia y de cómo se relaciona, ¿no? Y trato de sacar un poco más de información, porque la gente es muy difícil que te lo cuente, ¿no? O sea, hay veces que es porque es muy doloroso y hay veces porque pues no es cierto, ¿no? ¿No? Porque es como, no, sí, 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 o sea, es como un sales pitch, ¿no? En lugar de algo personal que haga que se relacionen con esta misión hacia,
hacia el futuro, ¿no? O sea, es diferente, ¿no? Y ahí pues tratar de encontrar de dónde viene, ¿no? Y luego al final les digo, a ver, yo entiendo que entonces tú quieres hacer esto porque de niño te molestaba mucho que te trataran diferente porque eras mexicano. ¿Y qué has hecho para cambiarlo, ¿no? Y cómo lo ves y cómo entiendes el camino hacia adelante, ¿no? Y ahí es en donde pues me dan ahí es donde sale la pasión, ¿no? O sea, como que trato de encontrar eso, trato de hacer esas preguntas, ¿no? Hay algo que me molesta mucho cuando entrevisto a gente de México y que les pregunto, eso sería es que empiezan a hablar así, no, es que yo y hecho y me molesta mucho porque habla de un tema de clasismo, ¿no? Y siempre les pregunto, ¿y por qué tratas de diferenciarte de los demás por la forma en la que hablas? Pocas veces entienden la pregunta y en algún momento, bueno, ¿por qué hablas como Luis Miguel? Oye, ¿ya has tenido, alguien te ha dicho si te respondió de mala forma Sí, sí. Bueno, pues te vale madre, güey, yo sí hablo, ¿no? O sea, bueno, pues sí. Porque además también habla de mucho entitlement. Pero eso lo quiero saber desde antes. O sea, porque también te puedo decir que en mi valla se ha aprendido que no toda la gente que habla así tiene un entitlement, ¿no? Simplemente es parte de su educación y su familia, ¿no? Pero ellos realmente no tienen un entitlement, ¿no? Simplemente así es como han crecido. Y yo tenía este bias de, no todos los que hablan así tienen un entitlement. Pues trato de ser muy inquisitivo en ese sentido para entender si es entitlement o simplemente es parte de la educación y del camino, porque pues si lo que tratamos es mejorar a las comunidades, lo que menos necesitamos es alguien que vea a las comunidades como algo diferente, ¿no? Tiene que verse parte de ese mismo problema o de esa misma solución, ¿no? De ese mismo universo. Totalmente. Oye, y una pregunta, digo, por curiosidad, y para y en cuestión de Estados Unidos, porque yo sé que el reclutamiento en Estados Unidos es completamente diferente y sé que Sí, temas personales no te puedes meter. ¿Cómo manejas esto para tú darte cuenta de este tipo de situaciones, ya sabes, personales, de encontrar la pasión? ¿Es algo que les preguntas o con ellos no lo manejas de esa forma? más o menos. O sea, hay como dos pedazos. Cuando lo hacemos en Estados Unidos, nos lleva más tiempo. Nosotros tenemos más entrevistas y más veces, más gente y más etapas. Cuando es algo aquí local, lo que he hecho es, los veo más o menos 6 veces y solamente son 2 o 3 en la oficina y lo demás es vamos a caminar, vamos por un café, vamos a comer, vamos, ¿no? Para tratar de generar una especie como de relación y tratar de que ahí se abran, ¿no? En ese sentido, de cómo van. Entonces, eso es como la parte, eh, una de las partes. Cuando es remoto, porque también pues, nos ha pasado, pues sí, tratamos de tener muchas juntas, ¿no? Así de Zoom, etcétera. Pero algo que también decidimos en una etapa temprana es si vamos a contratar a alguien solamente remoto y que no puede venir, ¿no? Y que no puede estar con nosotros 6 o 7 veces, pues tiene que tener también este tema de diversidad, tiene que ser alguien diverso, ¿no? Vamos. Y entonces la comunicación es más fácil, porque les digo, yo soy de México, para mí es muy importante esto, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú de dónde eres? ¿No? Y cómo fue tu crecimiento y cómo lo sientes, ¿no? Porque entonces yo me abro y les cuento las cosas que me pasan, les cuento una anécdota que te cuento muy rápido. Eh, yo puedo vivir con You Don't Look Mexican, ¿no? Eso está bien, ¿no? Está bien, sí. No saben que es mexicano, no importa. Pero You're Too Smart to be a Mexican, ese sí es muy complicado, ¿no? Eso quiere decir que hay un bias muy grande de qué tan inteligentes son los mexicanos. Eh, y la anécdota que siempre les cuento es que yo no creo que bueno, mucha de la gente sí es como racista, vamos a decirlo así. Pero hay mucha de la gente que lo hace por ignorancia, ¿no? O sea, y que también creo que está mal, pero entonces les doy la oportunidad como de explicar. La maestra de la escuela de mi hijo, ¿no? Del daycare, es de Egipto, bueno, para ponerte este cuento. Ella asumía durante mucho tiempo que yo trabajaba en construcción. Nunca me preguntó, nunca nada, pero pues yo soy de México, trabajo en construcción, ¿no? Nunca nada. Hasta que un día llegué como de traje o algo así. No traje, pero saco, porque venía de un viaje y fue por mi hijo y me dijo, oye, ¿y tú en qué trabajas? Yo pensé que trabajabas en construcción, ¿no? Y entonces, ahí a lo que digo, you don't know what you don't see.
¿no? Y para mí eso es muy importante, es parte de la misión. Entonces, cuando entrevistamos a alguien, pues empiezo a contarles mis anécdotas de cómo me ha ido aquí, cómo llegué, cómo me involucré en esto de diversidad en Estados Unidos, cómo son con la gente con la que platicamos, y pues abiertamente, oye, pues cuéntame un poco de tu experiencia y cómo lo has vivido y qué ves y cómo lo sientes y cómo te gustaría ayudar, ¿no? Y a la gente le empieza a costar, pero generalmente ya te platican un poco más de cómo crecieron y cómo les ha ido y cómo, cómo quisieran ayudar, ¿no? En esos temas de diversidad. Y de ahí viene el tema de la pasión y hacemos esta relación que tiene que ver con, oye, pues somos diferentes al resto de la gente que hay aquí. Así es. Buenísimo. Es más trabajo, pero se requiere. Sí, pero pues digo, al final del día vale la pena, ¿no? Inviertes, o sea, esa conexión, el conocer realmente a la persona, pues te va a valer la pena para que pues sea la persona adecuada que esté en tu equipo, ¿sí me explico? No sea alguien que te bote la chamba o alguien que realmente no esté apasionada por el tema, o sea, claro, creo que sí vale la pena. Carlos, para cerrar, consejos, recomendaciones para las personas antes de acudir a una entrevista de trabajo. Pues mira, a ver, yo te puedo hablar de cuando yo los entrevisto. En realidad, pocas veces he ido a una entrevista de trabajo. No, o sea, Cuando vienen a entrevistarme, claro. O sea, exacto. Pero yo creo que, o sea, algo que la gente espera, y yo creo que es toda la gente, es que tú tengas mucha claridad de a qué te vas a ir a entrevistar, o sea, cuál es el trabajo que quieres, ¿no? Porque es como, yo quiero ese trabajo, ¿no? O sea, hay una oferta, pero sí, yo quiero ese trabajo. Entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿De qué se trata la empresa? ¿Cuál es el puesto que vas a buscar? ¿Cómo lo vas a ejecutar? ¿No? Que tengas un plan, que sepas, que ya te has imaginado cómo vas a poder vivir eso. Y entonces, acta SIF, ¿no? O sea, oye, si yo tengo ese puesto, esto es todo lo que voy a tener que hacer y esto es como lo voy a ejecutar y esto es lo que estoy esperando. Y vas a tener algunas preguntas, pero es igual que tener un proyecto. Y algunas preguntas son, oye, pues yo me imagino que voy a estar haciendo esto, esto y esto, ¿cómo sería este trabajo? ¿No? ¿Cómo serían estos detalles? ¿Cómo me los imagino? Y puede ser que te esté tratando de decir, no, mira, el trabajo que nosotros estamos esperando es este. Y ya tú puedes decidir, pero te da mucho poder, porque tú ya vienes con un plan. Ya vienes a aportar valor desde la entrevista, ¿no? Y creo que eso es muy relevante. Generalmente creemos, y lo que he visto, ¿no? O sea, y los de Estados Unidos lo hacen muy bien. Ellos ya vienen muy preparados a decir, esto es lo que yo te voy a aportar, ¿no? Ya sé, ya investigué, ya vi tus empresas, ya vi esto, este es el plan. Algunos vienen hasta con un PowerPoint, ¿no? Con una presentación de cómo ejecutarían ciertas cosas. Y la diferencia es muy grande. En México, ¿no? En México es como, a ver, tú me vas a entrevistar y yo te voy a contestar. Correcto. ¿No? Pero es ven preparado. O sea, ven preparado como si ya fueras el que tuviera ese puesto. ¿No? Y para eso, yo creo que hoy hay mucha información pública. De cualquier tipo de empresa hay mucha información pública, vas a encontrar mucha información. O sea, es la tarea, prepárate y ven y preséntalo como si ya fueras el dueño del puesto y cómo estarías trabajando, ¿no? Correcto. Sí, la información, yo creo que la información es poder, ¿sí me explico? O sea, Claro. son cosas básicas, no tienes que ser el experto, pero sí mínimo, oye, darte una idea de cuál es el producto, cuáles son los servicios, dónde te estás parando, conocer un poco de tu entrevistador, ¿sí me explico? O sea, siempre más allá de, ok, de la parte técnica, pues, ¿cuál es tu propuesta de valor? ¿Sí me explico? O sea, porque a eso vamos a vendernos, entonces, ¿cómo nos vamos a diferenciar de otros candidatos? Y muchas veces en mi experiencia, no sé tú en tu experiencia, pero muchas veces pasa que a pesar de que no tienes las habilidades técnicas, contratas al que tiene la mejor actitud, al que fue mejor preparado, al que tuvo, ya sabes, o sea, una mejor forma de venderse, más que la parte técnica. Entonces, esos detallitos ayudan en la información. Y yo creo también en ese mismo sentido es que cuando te vienes a vender, ¿no? O sea, tienes que demostrar por qué eres el mejor para esto. El mejor, simplemente así es, o sea, es una competencia. Creo que en México estamos muy poco acostumbrados a competir. Y aquí lo hacen muy bien, yo aprendo muchísimo de la gente aquí, que todo es competencia, ¿no? Tiene otros problemas, pero en general todo es competencia. Vas a ir a competir, vas a ver si eres mejor que el de al lado. Punto.
Así es. Yo siempre les digo, muy sencillo ya, digo, para cerrar. A mí me dijeron en la universidad, voltéense a ver en tu salón, en este salón, todos ellos van por el mismo puesto que tú. Agrégale gente de otras universidades, de tu mismo semestre, de tu misma carrera, se va agregando la competencia. Agrégale gente de otros estados, por ejemplo, yo soy de Monterrey, que me mudé a la Ciudad de México, se va aumentando. Agrégale la tasa de desempleo, la gente que se quedó, la gente que viene. Esa es tu competencia, ¿sí me explico? Entonces siempre buscas cómo diferenciarte de todos los demás, porque todavía tienes 10, 15 personas en tu mismo nivel que estudian lo mismo que tú, o sea que seguramente van por el mismo puesto que tú. Entonces, No, mira, les voy a contar una anécdota que es bien interesante para que vean como el perfil de la gente que llega a Silicon Valley. Alguna vez fue una cena, bueno, hicimos una cena y éramos 5 parejas. Y de las 5 parejas, en 5 parejas había 11 maestrías y 3 doctorados. Todas las maestrías y doctorados de las mejores universidades del mundo. Cambridge, Stanford, Oxford, MIT, Berkeley, Harvard, Cornell, todos. Esa es la competencia que tenemos aquí. sí, tal cual. Así es. Y entonces, pues si tú quieres venir a trabajar a Estados Unidos, Silicon Valley principalmente, pues tienes que poder presentarte muy, muy bien, ¿no? O sea, ¿cuáles son los skills que tienes? ¿Cuál es la capacidad que tienes? ¿Cómo vas a ayudar a la organización que te va a contratar? Porque esa es tu competencia. Gente que claramente es o bilingüe o trilingüe, con temas culturales de esa gente de China, ¿no? Que está aquí, que tiene una cultura totalmente diferente y que entiende diferentes lugares del mundo. Y también con una ética de trabajo impresionante, ¿no? O sea, creo que gran parte del éxito de esta región es que pues, el estándar mínimo de trabajo son como 12 horas, ¿no? O sea, por ahí. Y esa es la competencia. Y se quejan, y nos quejamos en México, si me explico, por las... Y no hay ir al Starbucks por el cafecito, ¿no? O sea, que eso no sabes yo cómo lo extraño, pero... Bueno, pues la mayoría de las empresas tienen ahí adentro, bueno, sobre todo la Silicon Valley tienen ahí adentro su Starbucks, Sí, su así cafetería, es. todo eso, ¿no? O su Así es. espresso machine. Pero sí, Pero comes en tu escritorio, ¿no? Porque no hay las horas de comida, no hay... Pero esa es tu competencia, ¿no? Entonces, claro, sí se puede y no tienes que tener estas bestias, simplemente tienes que demostrar, porque si no eres hoy el mejor del mundo en lo que haces, te vas a poder volver el mejor del mundo. totalmente. Perfecto. Pues, Carlos, muchas gracias por tu tiempo, gracias por estos consejos, sin duda estoy seguro que nos van a aportar, nos van a sumar de mucho valor. Y pues el mejor de los éxitos para ustedes allá con Alpha Impact y gracias de nuevo por tu tiempo. Igualmente, mucho éxito, Enrique, y a toda la gente, ¿no? Que está Gracias. buscando trabajo y que les ayudas. Gracias. Muy noble labor. Muchas gracias. Que estén muy bien. Saludos. Saludos.